Muchas gracias a todos por estar el día de hoy en esta capacitación dirigida a los enlaces de la Comisión de Discapacidad. Tenemos algunas reglas básicas de la conferencia, esto con el fin de que la transmisión sea muchísimo más rápida. Se les solicita que iniciemos sin video para que la velocidad de transmisión sea más rápida para ustedes. Asimismo, se les solicita apagar sus micrófonos y que al finalizar dicha conferencia se dará un breve espacio para que podamos realizar preguntas. Y esta conferencia va a ser grabada con el fin de que podamos pues después tener una retroalimentación y que las personas que no pudieron unirse el día de hoy se conecten. Para esta capacitación tenemos 4 temas. Primero que nada, darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes de parte de la Coordinadora General de Planificación. Como segundo tema tenemos el uso de las TICs para la educación inclusiva. Y como tercer tema, la accesibilidad digital para garantizar el derecho a la información, dirigida por personal del CONADI a cargo del licenciado Néstor Mazariegos. Como cuarto tema tenemos la inclusión y los derechos humanos como eje transversal del currículo. Este va a estar a cargo de la DIGED por la licenciada Perla López Mazariegos. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Néstor. Licenciado, disculpe, fíjese que no se le escucha. Sí, ahí sí se me escucha. Sí, gracias, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, pues desde el CONADI les damos pues la bienvenida, también por atender la convocatoria, que es muy importante para conocer más sobre los asuntos de discapacidad. Vamos a proyectar. Y también quiero hacer la salvedad que la segunda parte nos va a acompañar eh, José Antonio Estrada, es el encargado de informática, que pues tiene expertise en el tema de accesibilidad digital. ¿Me pueden indicar si sí se proyecta ahí para darle continuidad? Sí, licenciado. Bueno, muy bien, pues el tema relacionado con la discapacidad, las TICs y la enseñanza es muy importante. Debemos de partir seguramente ustedes como enlaces relacionados con asuntos de discapacidad, pues tienen conocimiento sobre la terminología, que es uno de los elementos importantes tanto en la enseñanza como en la vida social de las personas con discapacidad. Y precisamente uno de los instrumentos base para el abordaje correcto de la discapacidad son los diferentes instrumentos de derechos humanos que ha ratificado el país. Entre estos se encuentra la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de este mismo sector. Y pues también para ampliar un poco la información, otro de los instrumentos importantes, este próximo 30 de septiembre se está celebrando la implementación y la entrada en vigor del Tratado de Marrakech, del cual Guatemala también es estado parte, el cual pues tiene como finalidad accesibilizar todo tipo de información hacia personas con discapacidad visual y otro tipo de deficiencias. Es importante conocer que la discapacidad, así lo indica la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Aquí en lo que nos refiere propiamente este artículo, esta argumentación, nos indica que la discapacidad no es propia de una persona, sino una persona nace, adquiere o desarrolla alguna condición de discapacidad. Las barreras propiamente actitudinales, comunicacionales, de infraestructura, son las que generan la discapacidad.
Vemos también acá otra definición. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Acá abajo vemos una pequeña ecuación, la D minúscula más E minúscula igual D mayúscula, lo cual pues significa deficiencia más entorno, las barreras del entorno son lo que generan la discapacidad. En el tema de educación, pues propiamente en la educación superior, hicimos la semana pasada visitamos el campus central de la Universidad de San Carlos con la finalidad de realizar un video también sobre el correcto uso del bastón blanco. La Universidad de San Carlos pues ha avanzado en cierta medida sobre infraestructura, algunas rampas, encaminamientos, podotáctiles. También pues visitamos la biblioteca central que cuenta con un área específica en apoyo a personas con discapacidad. Entonces vemos que en cuanto al tema de educación superior, se está trabajando para mermar las diferentes barreras, los diferentes obstáculos. Sin embargo, debemos ser conscientes que una gran parte de la población con discapacidad tiene serias limitaciones para transitar, para desplazarse en la universidad, tomando en cuenta que hay mucha población con usuaria de silla de ruedas que utiliza algún instrumento de locomoción de apoyo, que, bueno, hay cierta dificultad en la infraestructura, las gradas, falta de rampas, la instalación de motocicletas, de postes, de quizá algún elemento mal ubicado, lo cual pues también es una barrera, es un peligro también para una persona con discapacidad, lo cual no garantiza su libre locomoción ni la seguridad de la persona al transitar. Eso pues específicamente en el tema de infraestructura. Por ejemplo, yo egresé de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Nos damos cuenta que son edificios que tienen muchas gradas, no cuentan con rampas, no cuentan, o si son rampas, son ajustes razonables, como se les llama, pero debe trabajarse también desde los ajustes razonables o la implementación del diseño universal con la finalidad que esta población tenga acceso a la educación. Y también otra de las grandes barreras propiamente de la educación es la comunicacional. Nos damos cuenta, por ejemplo, yo tenía compañeros con discapacidad visual que no contaban con los documentos propiamente en formatos accesibles. Hoy en día, pues tenemos compañeras acá que están haciendo su ejercicio profesional de ciencia política y nos comentan que sí tienen en esa escuela o en esa facultad, tienen pues material en formatos accesibles, lo cual pues también marca un avance en cuanto a mermar, a trabajar en mermar la discapacidad y dar cumplimiento a los derechos de este importante sector a nivel estudiantil. ¿Qué es lo que puede generar la discapacidad? Pues de manera congénita, adquirida, accidentes laborales, accidentes en el hogar, violencia. Y les puedo comentar que este fin de semana también visité el Parque Eric Barrondo por motivo de la aplicación de la segunda dosis. Y también me venía a la mente que diferentes lugares, entre ellos la universidad, también son centros de vacunación. Y lo traigo a colación porque también existen los accidentes en este tipo de espacios. Por ejemplo, en el parque, pues yo estaba observando y pues fue prácticamente a unos metros una mujer ya adulta mayor, pues se cayó y pues se quebró el tobillo. Entonces vamos que también todo este tipo de acciones de implementar apoyos a las personas, por ejemplo, en este caso centros de vacunación, deben de contar con lugares accesibles, porque resulta que esta señora pues visitó el lugar para aplicarse la segunda dosis y fue retirada por los socorristas debido a un accidente que tuvo. Entonces, estos tipos de accidentes
también día a día generan discapacidad dentro de los accidentes. También podemos mencionar que los motoristas son los que están relacionados en gran parte de la siniestralidad. Hicimos también un ejercicio hace un par de años con los centros de referencia hospitalarios y nos indicaban que alrededor de 20 personas involucradas en accidentes de vehículos de 2 ruedas ingresan diariamente al Hospital Roosevelt y al Hospital San Juan de Dios. Y de estas, pues nos comentaban los galenos que un porcentaje queda con discapacidad sensorial, también discapacidad física o bien sea discapacidad intelectual. Otra de las causas de la discapacidad que debemos conocer es las personas que tienen discapacidad congénita, adquirida, como bien lo decíamos, por algún accidente, alguna enfermedad, accidentes laborales, accidentes en el hogar o bien los hechos de violencia. Entre las enfermedades adquiridas, pues tenemos las hereditarias, cáncer, diabetes. Estas dos últimas, pues se manifiestan a través de pérdida de la visión, pérdida de la movilidad, lo que genera movilidad reducida. Em, También está la hipertensión. La hipertensión también puede generar discapacidad intelectual, discapacidad sensorial. Por eso mismo, em, pues debemos estar pendientes a nuestra salud. Hemos trabajado en estos días con estudiantes especistas también de la Facultad de Medicina. Con ellos trabajamos un muy bonito proyecto sobre las enfermedades silenciosas y precisamente estas enfermedades silenciosas que generan discapacidad, y precisamente dentro de la exposición que hacían los compañeros de la universidad, hacían referencia a estas enfermedades. También se comentaba sobre el COVID, una enfermedad que pues está dejando también, es parte de la investigación médica y que está generando también diferentes tipos de deficiencia. Guillain-Barré es una de las más comunes, de las que se han detectado en este tiempo de la pandemia, lo cual pues genera discapacidad física. Otra de las enfermedades, de los motivos que generan discapacidad es la desnutrición. También aquí podemos señalar tanto en la mujer que está en periodo de gestación, lo cual puede originar que el niño, que el bebé, nazca con algún tipo de deficiencia, y también propiamente la desnutrición, lo cual pues es evidente en Guatemala, en el corredor seco, donde también pues hay gran población con discapacidad derivado a este motivo. Dentro de las enfermedades también están las degenerativas como el Parkinson, artritis, esclerosis y, como bien indicábamos, complicaciones del embarazo o parto. Accidentes laborales, llama mucho la atención en lo personal, por ejemplo, la ceguera por soldadura. Son como también hay médicos que se especializan en ver este tipo de enfermedades, fracturas por caídas de andamios, amputaciones por maquinarias, quemaduras por productos químicos. También aquí, por ejemplo, en situaciones que generan algún tipo de deficiencia, las personas que son oficinistas y que tienen mucho uso de dispositivos, por ejemplo, el mouse también ha generado pues algún tipo de deficiencia temporal en, en las personas que tienen mucho uso de este dispositivo. También lo hemos visto en las propias compañeras que son intérpretes de lengua de señas, que debido a su alta carga interpretativa, pues desarrollan algún tipo de lesión en los hombros, en los brazos. Y pues tuvimos una compañera que también fue sometida a operaciones por esta práctica. Así que por eso mismo los intérpretes de lengua de señas piden ciertas horas para interpretar y que haya relevos en cierto momento para pues garantizar su salud, tomando en cuenta que también que son muy pocos intérpretes los que actualmente hay en Guatemala. Hechos de violencia también están a la orden del día. Por ejemplo, aquí dicen amputaciones por minas, y esto tiene mucha relación con la generación, con el surgimiento del CONADI, el ente coordinador, asesor e impulsor
de las políticas generales en materia de discapacidad. El CONADI surgió en el contexto también de la aprobación de la instauración de las CEPAS, de las desaparecidas CEPAS, debido a que también está enmarcada dentro del proceso de la firma de los acuerdos de paz. El CONADI tiene un subsector de personas que adquirieron discapacidad derivado al conflicto armado interno, que está integrado por excombatientes del ejército y excombatientes de la guerrilla. Y dentro de la conformación del CONADI, dentro de los antecedentes muy importantes, es que se sentaron a la mesa en uno de los espacios por primera vez representantes de estos movimientos para discutir su situación derivada a los conflictos, tanto representantes del ejército como de la guerrilla, pues fueron uno de los primeros espacios donde se buscaron acuerdos y pues hoy en día también siguen siendo parte de los subsectores de la sociedad civil que conforman el CONADI. También estamos hablando de traumas por heridas de armas de fuego, paraplejías por heridas de arma blanca, trastornos psicológicos, los cuales vamos a estar viendo en el desarrollo de estas diapositivas. Los tipos de discapacidad, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, tenemos conocimiento que hay estudiantes con discapacidad visual, también pueden ser llamadas personas ciegas. Escuchemos bien, personas ciegas, no solamente ciego, sino personas ciegas. También hay compañeros con discapacidad auditiva, personas sordas, personas con discapacidad física, motora, movilidad reducida, también personas con discapacidad intelectual que tienen retos cognitivos y discapacidad mental y psicosocial. ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene discapacidad física y los retos que afronta una persona con estas características para dar cumplimiento al derecho a la educación? Una persona con discapacidad física habitualmente y lo más visible es identificar que utiliza algún instrumento de locomoción, bien puede ser silla de ruedas, bastón, muletas, prótesis, andadores. Y aquí la principal barrera es la arquitectónica, lo que comentábamos al inicio, que las diferentes escuelas y facultades pues tienen ese reto de empezar a implementar ajustes razonables, también los nuevos proyectos de construcción, hacerlos desde las orientaciones del diseño universal para que estas nuevas construcciones no tengan barreras y sean para todo público en general, no solamente para estudiantes, sino también para personal administrativo. Hay una idea que es un poco errónea, pero considero que es un avance en cierta medida, que cuando se habla de accesibilidad, se ubican se crean una unidad de discapacidad en alguna institución, la ubican en el primer nivel. Bueno, pues eso es valorado como un primer paso. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el concepto de accesibilidad significa que una persona, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas, si tiene que recibir un curso en el cuarto nivel, pueda llegar sin ningún obstáculo. Sin embargo, hoy en día, pues, hemos sido testigos, hasta hemos apoyado en alguna oportunidad a subir a compañeros de silla de ruedas al segundo o tercer nivel para que pueda recibir sus cursos. Y también, pues, esto también contraviene la dignidad, el derecho de igualdad de los compañeros de los estudiantes con discapacidad. Lo ideal es que si yo tengo que recibir un curso o realizar un trámite académico, pues poderlo hacer sin ninguna dificultad. El hecho de empezar a ubicar lugares accesibles en el primer nivel, pues es un primer paso, pero debe de avanzar, se tiene ese desafío. Actualmente nosotros tenemos un convenio. Bueno, de hecho, la Universidad de San Carlos es parte del CONADI, de los sectores de la institucionalidad pública, pero hemos realizado como buenas prácticas algunos convenios con unidades académicas. Actualmente tenemos un convenio con la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que es muy enriquecedor porque los compañeros especistas están colaborando en el desarrollo de una campaña institucional para dar a conocer precisamente lo que estamos exponiendo en esta oportunidad,
cómo identificar a una persona con discapacidad física y hacerlo en formatos accesibles, en formatos para todos. Pero dentro de este convenio, dentro de los convenios con otras unidades, con otras instituciones, hemos encontrado algo que hay que analizar, que hay que deliberar, porque se antepone la preservación de una edificación al derecho de igualdad de una persona. Por ejemplo, nos ha sucedido en edificios que son catalogados como patrimonio del país, que no se pueden hacer modificaciones y pues para preservar este lugar. Sin embargo, se está vedando, se está negando, se están vulnerando el derecho de igualdad de acceso de una persona con discapacidad. Un claro ejemplo que podríamos citar es la rampa que se instaló en la Catedral Metropolitana. Hubo una serie de plantones por parte de personas con discapacidad que llegaran en su momento los domingos a hacer plantones frente a la catedral porque no podían ingresar debido a las barreras arquitectónicas. Sin embargo, vemos que hoy en día la catedral cuenta con una rampa y pues hubo mutuo acuerdo entre las autoridades que velan por la preservación de edificaciones declaradas como patrimonio y también con el sector de personas con discapacidad que reclamaban su derecho a ingresar a un lugar público y también pues profesar la fe que han elegido. Lo mismo pues sucede con la academia dentro de las dificultades que hemos identificado para accesibilizar estos lugares, pues ha sido que son tienen cierta, están catalogados como patrimonio que no puede ser modificado. Entonces, pues hay mucho que investigar al respecto y también anteponer el derecho a la libre locomoción de una persona con discapacidad al derecho de la educación propiamente, al derecho a la igualdad, y pues anteponer los derechos de las personas a la preservación de las edificaciones públicas. Otra forma en que podemos identificar a las personas con discapacidad física, y también debe haber un apoyo por las personas que tienen enfoque, por las instituciones que están promoviendo, implementando la inclusión, son las personas que tienen imposibilidad de manipular objetos con las manos. Por ejemplo, personas con discapacidad física que tienen movimientos involuntarios necesitan dispositivos que les brinden apoyo. Por ejemplo, hay mouse especiales para personas que tienen movimientos involuntarios. También seguramente ustedes tienen conocimiento de los mecanismos audibles para escuchar, para estudiar, para personas también que tienen discapacidad física, lo cual también es extensivo para personas con discapacidad visual. Bueno, esto es una de las formas que podemos identificar en apoyo a las personas con discapacidad física. El transporte público también es elemental y es catalogado como un derecho bisagra porque le permite a una persona con discapacidad, al contar con transporte accesible, tener acceso al derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida recreativa, al ocio. Hoy en día, pues nos damos cuenta de lo importante en el contexto de la pandemia, de lo importante que es la vida recreativa, el ocio. Hemos estado distanciados, confinados en algún periodo y todo eso ha repercutido en nuestra salud mental. Han habido algunos análisis de organizaciones, de organismos internacionales, haciendo analogías sobre la situación de la discapacidad, de las medidas de prevención, para que al ser aplicadas en nuestra vida tomemos conciencia de la realidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, hacen referencia de las personas con sordoceguera, que son personas
hacen la analogía, como bien indico, de ser personas que viven confinadas toda su vida, que viven distanciadas debido a su condición, personas que tienen por sus características a lo largo de su vida relación con una o dos personas, bien puede ser su madre, su padre, su tutor, y también ponen de ejemplo en este confinamiento a las propias personas con discapacidad física, debido a que hay diversas barreras en la calle, que no hay infraestructura accesible, lo cual pues le limita sobremanera el tener una vida social, una vida, en este caso podría ser académica. Hoy día pues ya se cuentan con plataformas digitales, lo cual también es muy importante para el acceder a la educación. Y de hecho, dentro de la argumentación por parte de organismos internacionales, las TICs juegan un papel muy importante para el avance del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tanto en la educación como en el trabajo, como en la vida recreativa. Tenemos también a las personas con discapacidad auditiva. De hecho, en septiembre, desde la semana pasada hasta el 30, pues se hacen diferentes actividades de promoción, de divulgación para visibilizar la lengua de señas. Debemos tomar en cuenta que la lengua de señas se conmemora en el país, en Guatemala, el 23 de septiembre, derivado de la aprobación del decreto 3/2020, ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala. Muy importante tener en cuenta el término adecuado, es lengua de señas, no lenguaje, y es lengua de señas de Guatemala, porque la lengua de señas no es universal. En México, en Salvador, en Estados Unidos, ya no se diga en Europa, pues tienen variantes en cuanto a las señas que utilizan para comunicarse. Hoy en día, pues una de las barreras de comunicación muy marcadas en este importante sector poblacional, conformado por 240,000 personas con discapacidad auditiva o con hipoacusia, es utilizar propiamente la mascarilla. La mascarilla, pues, es otro obstáculo que se está manifestando hoy en la comunicación para personas sordas. También personas sordas es un término adecuado. Por eso mismo han surgido ahora mascarillas accesibles que han promovido tanto el Comité Pro Ciegos y Sordos, también la institucionalidad pública a través de la Secretaría de Bienestar Social han elaborado mascarillas accesibles, y recientemente la Cruz Roja ha pues ya implementado una mascarilla accesible pues mucho más útil, porque ya no se opaca con la respiración. Entonces vemos que hay esfuerzos que realizan diferentes instituciones, y estas prácticas pueden replicarse por parte de la máxima casa de estudios, quizá cuando ya se regrese a un periodo presencial o híbrido, pues utilizar este tipo de mascarillas en apoyo a las personas, a los estudiantes con discapacidad auditiva. ¿Por qué la mascarilla se ha convertido en una barrera? Debido a que la lengua de señas no solamente utiliza señas con las manos, sino también utiliza expresiones faciales, corporales, mímica, y debemos ser conscientes que muchas personas con discapacidad auditiva eh, no tienen el conocimiento de la lengua de señas, sino que leen los labios. Entonces, también es otro de los obstáculos. Ustedes pueden ver en pantalla algunas de las características de cómo pueden identificar a una persona con esta condición. Me llama mucho la atención esta que dice hasta abajo: casi no habla o no habla nada. Las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, pues recordemos que esta condición puede ser congénita, puede ser adquirida, puede derivar de un accidente, de una enfermedad. Entonces, las personas que hablan puede ser por dos motivos, porque muchas personas de antaño, del siglo pasado, donde pues sus padres les inculcaron la obligación de expresarse de manera oral, de manera verbal.
Entonces hay personas sordas que oralizan porque fueron las disposiciones de sus tutores, de sus padres. Sin embargo, hoy en día se ha reconocido que la lengua de señas es la modalidad natural de expresión, de comunicación de las personas sordas y también las personas que no escuchan, pero emiten que hablan, es porque han desarrollado esta condición debido a algún accidente o alguna enfermedad. De hecho, hay un miembro de junta directiva del CONADI que desarrolló la deficiencia auditiva producto de varicela en su niñez. Entonces, es un ejemplo de que también una enfermedad puede ocasionar esta condición. En el contexto universitario, hemos tenido conocimiento de algunas muy buenas prácticas. Por ejemplo, en humanidades, hace un par de años, se egresó una promoción o fue un grupo de estudiantes con discapacidad auditiva de enseñanza media, según tengo entendido. Sin embargo, fue un esfuerzo de manera paralela con, con el Ministerio de Educación, con una persona que estaba muy involucrada con personas sordas, que les pagaba un intérprete los sábados para que ellos pudieran ser parte de esta educación a distancia de enseñanza media. Sin embargo, era un esfuerzo que realizaba una persona, era un docente egresado de la universidad que en su momento estaba ligado al Departamento de Educación Especial del Mineduc, que les pagaba su intérprete cada sábado. Sin embargo, pues debemos ser conscientes que las propias instituciones deben de incluir dentro de su presupuesto, dentro de su planificación, intérprete de lengua de señas. Bien puede ser, lo ideal es que haya intérprete de planta, tanto para eh, atención al público, atención al estudiantado, y también que haya este apoyo para personas con discapacidad. Y aquí lo que llamaba la atención de esta experiencia que se vivió es que los estudiantes que egresaron de humanidades, pues hubo algunos que tenían la intención de estudiar en ingeniería, en comunicación, en agronomía. Sin embargo, las personas que les patrocinó el intérprete, lo que hizo fue pues decirles, yo tengo recursos para un intérprete y les puedo apoyar en una carrera que ustedes se pongan de acuerdo, en una carrera universitaria. Eh, Sin embargo, pues fue un avance, pero estuvo esa limitante que no hubo la elección de las personas de elegir alguna carrera. Eso fue hace 3 años que recuerdo. Sin embargo, hoy tenemos conocimiento a través de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad, estudiantes con discapacidad auditiva, estudiantes con discapacidad visual, física, que son parte de diferentes facultades, unidades académicas. Es decir, que ha habido un avance. Sin embargo, se debe trabajar mucho en la generación de formatos accesibles. Por ejemplo, la generación de información en lengua de señas, formatos accesibles en audio, en braille. También otra de las modalidades para accesibilizar está la redacción o expresión de fácil comprensión. Y también el uso se ha implementado para las personas, en apoyo a personas con discapacidad intelectual, los pictogramas que hoy están muy en boga debido al lavado de manos, lo cual pues son una serie de mensajes secuenciadas que llevan un discurso, los cuales pues también se pueden utilizar en estos procesos educativos. Las personas con discapacidad visual, ¿cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos identificarla? Una de las personas con discapacidad visual, pues son de las personas que se identifican fácilmente, que viven con alguna deficiencia, porque el instrumento que utilizan es un bastón. El bastón que utiliza una persona ciega es el bastón blanco. Este bastón blanco, pues también tiene su fecha marco. El próximo 15 de octubre se conmemora, se visibiliza
este mecanismo de apoyo, de ayuda para las personas ciegas, el bastón blanco. El pasado 26 de septiembre se conmemoró el Día del Bastón Verde, que es el bastón que diferencia a las personas de visión baja. Y pues aquí podemos identificar que existen las personas con visión baja y las personas con ceguera total. Las personas con visión baja son las que tienen, a pesar de utilizar algún ajuste razonable, gafas, lupas, algún otro instrumento de apoyo, algún mecanismo, pues no tienen una visión acorde a lo necesario. Y pues está esa diferencia entre visión baja, lo cual puede derivar de desprendimiento de retina, de una alta miopía, em, también por la presión del ojo, lo cual puede generar algún tipo de deficiencia visual. Y las personas ciegas totales, que también pues utilizan el bastón blanco como les hacíamos referencia. Dentro de las barreras que se han identificado en cuanto a locomoción e infraestructura, está el impedimento al acceso de personas que utilizan perro guía. Por ejemplo, dentro de instituciones públicas se ha negado en diferentes oportunidades el ingreso a personas que utilizan este mecanismo de apoyo. Se les ha negado, por ejemplo, a restaurantes de comida rápida, a hoteles donde se realiza algún tipo de capacitación. Se les ha negado diciendo que no se permite el acceso a mascotas. Sin embargo, es un perro guía que está pues cumpliendo una labor de apoyo a personas que utilizan el recurso animal como para garantizar su autonomía, su independencia. Entonces también es otra de las formas que podemos apoyar a las personas con esta condición, no vedándoles el ingreso si usan perro guía, y tampoco pues distraer al perro dentro de su labor que realiza. Es un perro que ha sido entrenado, no confundirlo con mascota. Y también las personas, hay algunas personas que además de perro guía utilizan bastón. Entonces, pues es la modalidad de cada persona de utilizar el mecanismo de apoyo. En la realización, estamos realizando unos videos ahorita por el 15 de octubre, el Día del Bastón Blanco, y nos decían las personas que participaron en los videos que si bien es cierto, hay técnicas de rastreo para ubicar algunos, de manera terrestre, algunos obstáculos, pues la persona va desarrollando también su propia forma de utilizar el bastón. Entonces, de eso debemos estar muy sabidos, que si bien es cierto, hay instituciones que dan rehabilitación, que dan habilitación, que dan esta orientación a las personas con discapacidad. Ya en el proceso de desarrollo, pues las personas van identificando otras formas para identificar obstáculos. Los obstáculos también están no solamente a nivel terrestre, sino a nivel aéreo. Por ejemplo, los balcones salidos y las casetas telefónicas. Otra de las barreras por ejemplo, yo me recuerdo que por el M2, me recuerdo que había como unas, era como molinetes para ingresar, algo así, me recuerdo, no sé si todavía están. Pues eso pues es una clara barrera para una persona con discapacidad visual. Em, ¿Qué otra situación puede ser? Propiamente debe implementarse encaminamientos podotáctiles. Los encaminamientos podotáctiles en la universidad ya hay, son guías, son líneas guías que le permite a la persona usuaria de bastón, pues ir rastreando el trayecto. Y también eh, este encaminamiento le indica cuando hay cruces. Entonces debe de implementarse. Si los ubicamos por rectoría, recientemente que fuimos, que hay encaminamiento podotáctil, rampas, y pues también
en el tema de las barreras de comunicación, debe generarse mucho formato audible, también braille, para las personas con discapacidad visual. También está en la población con discapacidad intelectual, se clasifica en trastornos de conducta, problemas de lenguaje, deficiencia mental, problemas de aprendizaje. En el CONADI tiene organizaciones que, que brindan apoyo en la educación a personas con esta condición. Está el Instituto Neurológico, Margarita Tejada, eh, que atienden a niños, jóvenes, también adultos con síndrome de Down, con hidrocefalia, entre otras condiciones. Y pues precisamente aquí era donde hablábamos que debe utilizarse para comunicarse con una persona con esta condición, una comunicación o una redacción de fácil comprensión, y también el uso de pictogramas. También tuvimos dentro del contexto de la pandemia publicando algunas recomendaciones por parte de instituciones que apoyan a personas con discapacidad psicosocial, aquí ya pasándonos a lo psicosocial, que van alternando la redacción de fácil comprensión con simbolismos, con pictogramas, para que la idea sea comprendida de mejor manera fácilmente por las personas con esta característica. Otra de las situaciones que nos encontramos, por ejemplo, es que es la terminología inadecuada que se utiliza en la población con discapacidad. Términos como discapacitado no son recomendables utilizarlos. La palabra primitiva o la palabra matriz es capacidad, y al incluirle, a utilizar el prefijo dis, lo que generan es una inversión de la expresión, es decir, que es una persona que no tiene capacidad, un discapacitado. Lo mismo sucede con la utilización del término inválido, se está pues indicando que es una persona que no tiene valor. Y también está el término minusválido, que significa menos valor. Este término se encuentra en la Constitución Política de la República, en el artículo 53. Pero, sin embargo, aquí podemos empezar a hablar un poco sobre los modelos de la discapacidad, los modelos, los paradigmas. Está el modelo tradicional, el modelo de presidencia, el modelo médico rehabilitador, está el médico de vida independiente, de derechos humanos. Y pues aquí en el artículo 53, si somos observadores, pues hace referencia de 3 palabras claves. Dice: el Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y reincorporación integral a la sociedad. Entonces, aquí las palabras claves es médico-social, que hace referencia al modelo médico donde se valora a las personas con discapacidad como objetos de rehabilitación, más no sujetos de derechos. También habla de rehabilitación, ustedes lo pueden ver, y también utiliza el término reincorporación. Hoy en día, desde el modelo de derechos humanos, se utiliza el término inclusión. Es decir, que este artículo, esta constitución, pues tiene un enfoque médico rehabilitador. Sin embargo, en el 2008, Guatemala, como bien indicábamos, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La normativa internacional con enfoque de derechos humanos tiene prevalencia sobre el marco normativo nacional, es decir, que Guatemala debe cumplir con esas obligaciones adoptadas a través de estos instrumentos de derechos humanos, y dentro de esto pues está el término persona o personas con discapacidad, que precisamente era la argumentación que les compartíamos al inicio de esta exposición. También términos inadecuados que se utilizan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un departamento, una dirección de educación especial, existe una ley de educación especial, lo cual pues tiene que ir avanzando en cuanto a modificar también esa terminología.
porque han sido eufemismos que se han ido pues aplicando en el contexto de la discapacidad. Por ejemplo, se dice mucho personas con discapacidades diferentes, persona distinta, anormal, lo cual pues nos indica que es una persona que no cumple con lo culturalmente establecido o aceptable. Reitero, entonces, términos como capacidades diferentes, capacidades distintas, capacidades especiales, personas maravillosas, anormales, distintos, todos esos términos son inadecuados y van en contra del modelo de derechos humanos. Lo ideal, lo recomendable es utilizar el término persona o personas con discapacidad. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque toda persona tiene derechos. Hace poco tuvimos un ejercicio similar a este, fue de manera presencial, con todas las medidas de bioseguridad. Pues lo compartíamos con docentes, con coordinadores de una unidad académica y también participaron EPCistas. Y nos decía un docente que a su alumno le dice, lo trata como ciego. Que le digo, ¿qué término utiliza? Y me decía, yo por lo directo que soy con el estudiante, le digo que es ciego. Bueno, entonces le decía que debe anteponerle el sujeto, persona ciega, para que tenga ese contexto de derechos humanos. Y hay una diferencia entre decir persona sorda, persona ciega, a diferencia de utilizar los términos persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de una persona con discapacidad visual. Un estudiante con discapacidad visual, se le puede llamar una persona ciega siempre y cuando se esté trabajando en mermar las barreras, lo cual origina la discapacidad. Por ejemplo, si una persona ciega, una persona con discapacidad, asiste a la universidad, eh, cuenta con encaminamiento, cuenta con un transporte accesible, cuenta con mecanismos audibles, digitales, y también es muy importante mermar las barreras actitudinales, que cuente con los ajustes razonables por parte de los docentes, la actitud por parte del estudiantado. Pues ahí estaremos hablando de una persona ciega, porque se han mermado las barreras que genera la discapacidad. Por ejemplo, también están las personas con discapacidad auditiva. Creo que el siguiente ejemplo es más ilustrativo. En una aula universitaria contamos con una o dos personas con discapacidad auditiva y resulta que la modalidad de la cátedra del curso pues se da solamente de manera de comunicación verbal. Entonces la persona sorda, el estudiante sordo, estará pues dando en cierta medida lectura a los labios. Sin embargo, aquí se pone de manifiesto la discapacidad auditiva. Si incluimos dentro de nuestra cátedra lo que sucedió con los compañeros que egresaron de humanidades, un intérprete de lengua de señas, pues estamos hablando de estudiantes sordos, porque la discapacidad ha mermado tanto en la comunicación como en la actitud por parte de una persona que identificó que necesitaba este tipo de apoyo, este ajuste razonable, un intérprete de lengua de señas. Hay que ser también muy claros porque a veces se confunde la expresión, las funciones, el oficio propiamente, y lo hemos identificado en algunas producciones que se utiliza personas señantes en lugar de intérprete de lengua de señas. Entonces nosotros recomendamos en el CONADI que sea propiamente las personas que van a cumplir con esa función de comunicación, intérpretes. Las personas señantes son las que tienen conocimiento de lengua de señas en un nivel básico, intermedio, pero que no llegan a ese nivel que tiene un intérprete que maneja tecnicismos, que maneja modismos,
que convive frecuentemente, si no es que diario, con la comunidad de personas sordas, que tiene esa habilidad de, de interactuar. Por ejemplo, les podría comentar una de las experiencias que me han llamado la atención. Fue una actividad que tuvimos con personas con discapacidad auditiva. Llegó el intérprete y dentro de su exposición habían ciertas expresiones que él, antes de hacer la exposición, se fue a poner de acuerdo con las personas sordas. ¿Qué expresión era la que debía utilizar? Por ejemplo, el COVID, que es un término em, relativamente nuevo, pues también son cuestiones que uno va observando, que los intérpretes, que las asociaciones de personas de sordos, pues se ponen de acuerdo para establecer un signo, lo cual es un reflejo de la realidad, tiene que ver mucho con las características, es onomatopeico, entonces muy interesante la lengua de señas. Ayer precisamente tuvimos la solicitud del apoyo de grabar de manera accesible, entre estos incluir intérprete de lengua de señas, un poema. Y pues nosotros eso pues normalmente no lo trabajamos en el CONADI, lo que accesibilizamos es información de la institución, leyes, pero nos pidieron accesibilizar un poema y nosotros solicitamos al intérprete y resulta que cuando vino el intérprete nos dijo que ese poema ya no lo podía interpretar debido a que tiene metáforas. La interpretación, entonces entendemos que no es literal, sino, como bien dice, es un intérprete porque la composición de las expresiones son diferentes. Entonces, más aún en un poema que tiene estas características, que utiliza muchas metáforas. Entonces, resulta que nos recomendaron a un intérprete que tiene esa especialidad. Todo deriva a que en algunas oportunidades, en algunas prácticas, se incluyen a señantes que no tienen el conocimiento, quizá tienen la voluntad, pero no tienen el conocimiento amplio para dar este apoyo. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, en el organismo judicial, pues son intérpretes de la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes quienes apoyan esos procesos legales. También hay intérprete en el organismo ejecutivo, en el Congreso de la República, y también a veces se confunde el, el desarrollo, el apoyo de un intérprete y debe reconocerse como una profesión. De hecho, dentro de los planes que se tienen a futuro es que la Universidad de San Carlos de Guatemala también sea parte de este proceso de enseñanza, aprendizaje y certificación de los intérpretes de lengua de señas. En el CONADI hay una unidad de lengua de señas que está en ese proceso de desarrollo para ir ampliando también el número de intérpretes. Nos hemos encontrado ahora que con la aprobación del decreto 3/2020, pues hemos solicitado nosotros intérpretes y resulta que ya han sido muchos contratados por el Ministerio de Educación, por el Ejecutivo, por otras instituciones que también los contratan de manera periódica, de manera temporal. Entonces, bueno, es muy importante esto comentarlo porque también es parte de algo donde está involucrada la Universidad de San Carlos. Reiteramos entonces no utilizar esos términos discapacitado, incapacitado, enfermo, minusválido, diferente. Además de dar cumplimiento a la convención, tuvimos en el proceso de incidencia de una normativa, de un proyecto de ley de incidencia en el Congreso de la República, donde un diputado pues acuñó un término que generó mucha inconformidad dentro del sector de personas con discapacidad y utilizó el término incapaces, lo cual generó pues una serie de demandas, de denuncias
repercutió en que el diputado perdió la inmunidad en el Congreso de la República, todo un proceso legal, le fue retirada la visa, y quizá fue una de las acciones que impidió su reelección en el legislativo. Entonces también no solamente es una cuestión de terminología, de dignificar, sino también pueden haber consecuencias. Mantenemos comunicación también con la Fiscalía contra la Discriminación. Entonces también nos decía la autoridad de esta dependencia que si es recurrente ya la utilización de terminología inadecuada que vulnera, que la persona se ha sentido vulnerada, pues lo que sigue es poner la denuncia ante el Ministerio Público, ante esta Fiscalía contra la Discriminación. Así que también debemos estar sabidos que al utilizar un término de mala manera, pues podemos sufrir las consecuencias legales, jurídicas, que todo pues también ya es llevado al Ministerio Público propiamente. Algunos otros términos que se utilizan, esto lo socializamos mucho con los compañeros de la Escuela de Comunicación, de periodistas, comunicadores, voceros activos en las cámaras también de comunicación, no utilizar expresiones que estigmatizan. Por ejemplo, una persona con discapacidad a veces se le liga mucho con el sufrimiento, con el padecimiento, y pues esto lo vivimos todos, toda la sociedad sufre, padece en algún momento, todos sufrimos las consecuencias de la pandemia, pero a veces se utiliza el término una persona padece discapacidad y lo que debe utilizarse es una persona vive en condición de discapacidad. También se utilizan confinado, afectado, víctima. Una persona que utiliza silla de ruedas no tampoco es un enfermo. De hecho, la silla de ruedas, el mecanismo de apoyo como muletas, andadores o prótesis, son instrumentos que apoyan en la libre locomoción, en la autonomía de las personas con discapacidad. También se utiliza el término postrado, enfermo, términos que van en contra de la dignidad de las personas con esta condición. También otro de los diminutivos, mudito, cojito, pues denota lástima, minimiza a las personas y de hecho los diminutivos en ningún contexto es correcto utilizarlos. Lo que busca propiamente el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad que promueve el CONADI, las organizaciones, los diferentes instrumentos, es que se dé cumplimiento a lo que hemos proyectado, la participación en diferentes ámbitos, en el ámbito deportivo, aquí en el máximo de alta competitividad, vemos a profesionales que ya pues ponen en práctica el conocimiento adquirido en una universidad, en estudios de educación universitaria, y nos vemos acá, nos damos cuenta que las personas con discapacidad no sufren en todo momento, todos sufrimos como lo decíamos, y debe proyectarse, debe de buscarse los espacios necesarios, idóneos, para que vivamos en una sociedad que le dé participación en todo ámbito a las personas con estas características. Ahorita hemos proyectado una tabla sobre terminología, lo cual indica el uso correcto e inapropiado que se utiliza de manera diaria. Términos inapropiados, por ejemplo, discapacitado, anormal, incapacitado, lo cual pues lo correcto es persona con discapacidad. También otra de las preguntas recurrentes que nos hacen en el CONADI es en el contexto de la discapacidad, cuando se está haciendo referencia de una persona con esta condición, si se quiere hacer referencia también de una persona que no tiene estas características, y muchos utilizan el término persona normal. Sin embargo, en este contexto se utiliza persona sin discapacidad, persona con discapacidad y persona sin discapacidad. Otro de los términos que llaman la atención es, por ejemplo, que se utiliza de manera inapropiada, eliminar la discapacidad.
El término adecuado es reducir los índices de discapacidad. Entonces, reducir los índices de discapacidad, tomando en cuenta que se estarán, a través de políticas públicas, se estará incluyendo a este importante sector de la población para que se apliquen diferentes programas, planes, para que vaya, para reducir la discapacidad y no eliminarla. Por ejemplo, veíamos una noticia hace algún tiempo que en Noruega, en los Países Bajos, pues sí se aplica este término de eliminar la discapacidad, porque han desarrollado la práctica de hacer estudios en el periodo de embarazo para identificar si el bebé, el feto, viene con alguna deficiencia y de identificarlo. En algunos lugares tienen esa práctica de aplicar la eliminación de la discapacidad propiamente en esa fase de estudios donde identifican si viene con alguna deficiencia congénita. Tampoco se utiliza el término, hablábamos también de la visión baja, se le llama cegatón, corto de vista y otros términos peyorativos como choco, tuerto, son personas de baja visión. Y también propiamente las personas ciegas se les llama personas con discapacidad visual, o si desean utilizar el término ciego, pues recuerden que deben de anteponer el sujeto, persona ciega. También otro de las terminologías que llama mucho la atención, por ejemplo, eh, sordomudo. Recordemos que sordomudo ya no es una palabra que se utilice. De hecho, el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala quitó esa expresión de su marca, de su registro legal. Persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Las personas sordas pueden emitir sonidos, es decir, que pueden muchos, como les decía, en la exposición de las personas con estas características, pueden oralizar, y también si ustedes han convivido, han tenido alguna relación, detectamos que las personas con discapacidad auditiva, al comunicarse, emiten sonidos y por su propia condición no estructuran de manera correcta la comunicación verbal. También las personas de talla pequeña es otro de los términos que se recomienda a referirse a una persona eh, que habitualmente sí lo reconoce el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término enano. Sin embargo, por la carga de discriminación, por ese discurso de, de burla, pues no se utiliza. El término que se utiliza es persona de talla pequeña. En algunos países utilizan talla baja. También es otro de los términos que debemos utilizar. Un estudiante que asista a la universidad en silla de ruedas no debe llamársele persona de silla de ruedas, sino persona usuaria de silla de ruedas o estudiante usuario de silla de ruedas, estudiante usuario de muletas, estudiante usuario de bastón. Entonces, recordemos que el bastón lo utilizan también las personas ciegas para identificar las barreras a nivel terrestre, y el bastón que utilizan las personas con discapacidad física, que les brinda soporte, apoyo para su movilidad. También está el término defecto de nacimiento que utilizan muchas personas de manera incorrecta. El término es personas con discapacidad congénita. Otro de los términos que le llamó mucho la atención hace pocos días en otro ejercicio que tuvimos de fue el término enfermedades raras. Las enfermedades raras, de hecho, son miles de enfermedades de este tipo. Hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República que hace referencia de las enfermedades raras, pero también es un término que ha ido modificándose. Hoy en día, pues, se utiliza el término enfermedades de diagnóstico poco frecuente. Enfermedades de diagnóstico poco frecuente, pero sigue utilizándose mucho el término enfermedades raras. De hecho, tiene su día marco, que es el 29 de febrero, y fue establecido el 29 de febrero porque es una fecha rara, extraña, que se manifiesta cada cierto tiempo. Todo tiene realmente su base, su significado de por qué se conmemoran los días conmemorativos.
Em, Otro de los términos, creo que es muy coloquial, muy habitual utilizar términos como loco, trastornado, retrasado mental. En este caso, pues el término son personas con discapacidad psicosocial. Dentro de estas están las personas con autismo, personas con Asperger, que no es discapacidad mental, sino es discapacidad psicosocial, una deficiencia propiamente de relacionamiento. Son personas que, como bien indicamos, que podemos apoyarlas con el uso de pictogramas, con una comunicación muy puntual. Y aquí siempre me recuerdo cuando hablo de la redacción de fácil comprensión, me recuerdo mucho de Mario Benedetti, el escritor latinoamericano, que bien decían que él escribía de manera sencilla, no simple. El llegar a tener esa sencillez, pues él era un docto para escribir de esa manera y pues no es expresarnos de manera simple, sino de manera sencilla, que es otro nivel. Em, Tener capacidad de síntesis, ser asertivos en lo que queremos comunicar a una persona con discapacidad y también esto es extensivo para personas con discapacidad de baja escolaridad. También otro de los términos que debemos utilizar es, por ejemplo, el término persona ciega, usuario de perro guía. Son las personas que utilizan este apoyo animal para su autonomía, para llevar sus actividades en la vida diaria. ¿Por qué debemos de aplicar estos términos, estas valoraciones, estos modelos dentro de la universidad? Eh, Porque están cargados de pensamientos mágicos, pensamientos demoníacos, castigo divino, criterios destructores, aprovechamiento de la condición, abandono, abusos de todo tipo. Debemos de modificar todos esos pensamientos, esas expresiones, em, para llegar al modelo de derechos humanos. Era precisamente los paradigmas que les comentaba, el modelo tradicional, es la época de la mentalidad mágica hacia la discapacidad, mentalidad destructora, criterios de caridad y de aprovechamiento de la condición. Hay algunas doctrinas religiosas que han fomentado mucho el pensamiento mágico. En esto no ahondamos mucho para no caer en ningún conflicto y vemos en una ilustración a quien simula ser el ciego Bartimeo, donde se relacionaba mucho el pecado con la discapacidad. Por ejemplo, también está la historia de los leprosos, eran personas que producto de esta enfermedad también adquirían discapacidad física, entonces también eran marginados. Vemos otra ilustración es una ilustración que una persona con discapacidad física es lanzada al despeñadero, a un barranco, por parte de un romano. Y esto también es muy similar este discurso que lo vemos en estas películas en la pantalla grande, en el cine. Esta historia de 300 de los espartanos, seguramente ustedes la conocen, es muy, muy conocida, muy famosa y en el contexto, en la historia que desarrolla, es una legión de soldados que dentro de su discurso bélico está su anatomía, que es ya un argumento de generar temor a un ejército contrario. Y resulta que dentro de la historia, una persona con discapacidad física quiere integrar el ejército y es rechazado por su condición, porque sería visto el ejército como una debilidad de los espartanos. Y pues dentro de la narrativa de la película, esta persona traiciona al ejército y pues pierden la batalla derivado a esta exclusión, a este discurso que se maneja en la película 300. Entonces también ha sido fomentado por los medios de comunicación, como bien decíamos, los eufemismos, capacidades distintas, también ha sido pues mediatizado
también en redes sociales, en los medios de comunicación. Está el T4 Eutanasia, que fue un programa nazi, donde se exterminaban de manera sistemática a personas con discapacidad congénita, enfermos incurables o adultos improductivos. Este programa, pues, se cobró la vida de entre 200,000 a 275,000 personas. El T4 Eutanasia viene de los cuarteles generales de la organización que ejecutaba estos planes, que estaban situados en Berlín, y es propiamente fue un programa del régimen nazi. Aquí vemos algunas fotografías. Está el modelo asistencialista. El modelo asistencialista, pues, era el que veíamos reflejado en la Constitución Política de la República, en el artículo 53, que hacía referencia de el inválido, en donde, pues, la persona es objeto de rehabilitación, pero no sujeto a derechos. Y precisamente aquí dice: prevalece la decisión por la persona, es un objeto de la rehabilitación, no un sujeto de derecho, prevalece el criterio médico y es considerada como una persona enferma, es un paciente. Y de hecho, el simbolismo de la discapacidad, ustedes seguramente lo han visto, que está pintado en los parqueos, que está en las rotulaciones que hacen referencia a personas con discapacidad, deriva de este modelo. El azul de la silla de ruedas, el símbolo universal, es un azul hospitalario. De ahí surgió ese símbolo. Ustedes podrán ver arriba de la diapositiva, donde hay 5 símbolos en sello de agua. Estos, pues, en el CONADI los hemos ido eh, implementando, diversificando los diferentes tipos de deficiencia, también para visibilizar a organizaciones, a personas con diferentes condiciones. Por ejemplo, el primero que vemos es de talla pequeña, luego personas usuarias de silla de ruedas, el de en medio es personas con discapacidad intelectual, el que ven que está caminando es de una persona con discapacidad visual, lleva un bastón, y las manos que se ven es el de lengua de señas. Entonces se han diversificado también los simbolismos desde el contexto inclusivo. El modelo que promueve el CONADI y también que trabajan organizaciones de personas con discapacidad es el enfoque de derechos humanos, organizaciones que están adscritas a la institución, a eso me refiero. Este enfoque de la rehabilitación desde la perspectiva de los derechos humanos, donde cuenta la opinión de la persona siendo protagonista de su propio desarrollo, ejerciendo su autonomía y autodeterminación. Vemos en las fotografías a un compañero de la Asociación Transiciones. Es una asociación modelo en Guatemala, ubicada en San Felipe, Zacatepeques, muy cerca de la Antigua. Y pues esta asociación tiene programas de inclusión laboral, tiene un edificio que es modelo en cuanto a accesibilidad, tiene rampas con las medidas establecidas desde un diseño universal. Es bien interesante llegar a este lugar. Los trabajadores que se desempeñan en esta empresa, pues son personas que han adquirido o desarrollado de manera congénita la discapacidad física. Entonces vemos acá un modelo de vida independiente, lo cual está muy ligado a lo que hablábamos, al transporte, al derecho al trabajo, a la igualdad. Entonces vemos que la Asociación Transiciones es una asociación modelo en Guatemala respecto a la vida independiente, a la vida desde el modelo social. Tenemos también por acá una fotografía de Silpa Arreola, es politóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue compañera nuestra en el CONADI y actualmente está en Naciones Unidas. Vemos que tiene su instrumento de su ajuste razonable, su mecanismo técnico, que es su hoja braille, donde da lectura al sistema de lectoescritura braille, realizando incidencia en un espacio de alto nivel. Entonces vemos la trascendencia del derecho a la educación a nivel superior para tener esa participación en espacios de incidencia, de toma de decisiones. Tenemos también lo que hablábamos sobre
la vida recreativa. Aquí vemos una fotografía de un parque inclusivo de Ecuador, donde hay un sub y baja inclusivo. En Guatemala han habido algunos proyectos que se han desarrollado, algunos esfuerzos en el encaminamiento del huipil frente al cementerio, en el Campo Marte. Sin embargo, el desconocimiento, la falta de rotulación ha deteriorado estos proyectos y también la falta de continuidad por parte de las autoridades del Viceministerio de Recreación. Pero son buenas prácticas a las cuales debe dársele continuidad. Esto pues definitivamente da cumplimiento al derecho a la igualdad, a la recreación, al deporte, a la cultura, al ocio, tan importante que lo hemos experimentado en esta época. Bueno, vamos a hablar un poco también de los mecanismos de accesibilidad en cuanto a comunicación. Entonces vamos a desarrollar Las funciones de un medio de comunicación es informar, formar y entretener. Al informar correctamente se cumple con la función de formar a la población. Los medios se convierten en aliados a través de sus publicaciones de los colectivos que buscan inclusión e igualdad mediante sus discursos. Y pues nosotros en el CONADI, como estrategia de incidencia, de visibilización de los temas coyunturales, tenemos mucha relación con los medios de prensa, los cuales pues se han convertido en aliados en el avance de los asuntos de discapacidad. Y también pues hay que tomar en cuenta el correcto uso de los medios de comunicación. Debe tomarse en cuenta que en el 2016 Guatemala fue sometida a un examen de país en cuanto al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pues el Comité de Expertos de Naciones Unidas manifestó observaciones y recomendaciones debido a que algunas asociaciones, instituciones, pues tienen un manejo discursivo, un modelo, un manejo de la imagen de las personas con discapacidad que contraviene los fundamentos de la convención. Por acá, y vamos a ser muy cuidadosos en esto, el comité observa que los esfuerzos del Estado para combatir los prejuicios y estereotipos negativos que sufren las personas con discapacidad son insuficientes. Y aquí pues empieza a hablar propiamente de las estrategias de comunicación, que campañas como por ejemplo la de la Teletón, receptora de fondos públicos, refuerzan un modelo asistencialista contrario a la convención. Bueno, aquí pues vale hacer la salvedad que la observación no está dirigida a ninguna institución por nombre, sino a la estrategia que se utiliza para recaudar fondos. El comité no está en contra en este caso, del apoyo en rehabilitación que realiza esta institución que lleva a cabo teletones, y de hecho es una observación que se ha girado a nivel regional, tanto en México, Ecuador, Chile, que realizan teletones, que vayan modificando también la estrategia de divulgación del manejo de la imagen de las personas con discapacidad. Y pues dentro de las recomendaciones, el comité indica, recomienda al Estado parte combatir los estereotipos y la discriminación que viven las personas con discapacidad, impulsando campañas públicas de promoción de sus derechos humanos en medios de comunicación, con su participación directa, asegurando que los fondos públicos no se utilicen para propósitos contrarios a la convención. Y aquí, pues, aquí estamos involucrados todos los que somos parte, en cierta medida, de la vida universitaria. El comité recomienda también que imparta formación a autoridades públicas en todos los niveles jerárquicos y a profesionales que trabajen con personas con discapacidad sobre los derechos reconocidos en la convención, así como a que se difunda la convención y los recursos disponibles para su implementación entre las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Bueno, entonces de esta recomendación
Algunos países que ya han recibido estas orientaciones han eliminado a los niños símbolos, han tenido otro manejo de promover este tipo de actividades. También es extensiva para las instituciones que realizan rifas, que realizan sorteos, donde involucran imágenes de niños en condición de discapacidad, niños que tienen alguna enfermedad generadora de discapacidad. Y también, pues aquí está implícita la ley PINA, eh, y además ahora el correcto uso del manejo de la imagen de las personas con discapacidad. Algunos países pues ya trabajan con iconos, con consignas, empiezan a utilizar expresiones, inclusión, participación. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Guatemala para Todos. Son términos que evocan un concepto universal para todos, sin excluir a nadie. Entonces son pues buenas prácticas que ya se ven de otros países que han recibido estas mismas orientaciones. Y lo que se busca con el correcto uso de la tecnología, el manejo de la imagen de las personas con discapacidad, es la inclusión, dignificar a las personas con esta condición, igualdad y también romper los paradigmas. Aquí vemos a la doctora Rosa Idalia Aldana, es catedrática de la Universidad de San Carlos y también pues ha tenido mucha relación con medios de comunicación. Abajo pues también vemos el abordaje de manera natural por parte de comunicadores sobre personas que cumplen se vuelven referentes de la temática, que mediatizan la coyuntura desde la óptica, desde la perspectiva de derechos humanos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la accesibilidad de la información. Ya no pudo conectarse el compañero José Antonio, pero vamos a darle seguimiento. Dentro de esto se encuentran los formatos accesibles. Dentro de los formatos accesibles se encuentra el sistema de lectoescritura braille. Pues la Universidad de San Carlos tiene la biblioteca que cuenta con este tipo de formato accesible. Y pues el 30 de septiembre se está llegando a 5 años de la entrada en vigor del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un instrumento que fue ratificado por el Estado de Guatemala que busca accesibilizar la información hacia las personas con discapacidad visual, baja visión y otro tipo de deficiencias. De acuerdo al Comité Prosiego, se tienen 5,000 productos accesibles, tanto en braille, audio, en diferentes formatos, que van ampliando día a día el número de textos accesibles para personas con discapacidad, lo cual pues debe seguir potenciándose para dar cumplimiento a este tratado internacional. Intérprete de lengua de señas, pues también es otro de los recursos que debe incluirse dentro de las comunicaciones, dentro del apoyo a la atención al usuario. Eh, Hay diferentes formas de implementar la lengua de señas. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos es una idea que ahorita que es réplica también de otros lugares. Por ejemplo, en algunos lugares em, utilizan tablets, utilizan una videollamada. Puede llegar un estudiante con discapacidad auditiva a una facultad a pedir información y lo que hace en atención al estudiantado, llega un estudiante con discapacidad auditiva y pues se comunican con un intérprete de planta y a través de videollamada, esto se le llama eh, relevos en Colombia, tienen un programa en donde se pueden comunicar las personas con discapacidad auditiva y comunicarse con otra persona sorda que no maneja lengua de señas, o bien se pueden comunicar con una persona sin discapacidad o una persona con otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, lo hemos visto aquí en el CONADI, la interacción que puede surgir entre una persona con discapacidad auditiva y una persona ciega. Entonces, la Universidad de San Carlos
debe ir de manera gradual implementando intérpretes de lengua de señas en sus diferentes facultades, unidades, pero puede empezar con un centro en un lugar donde se concentren algunos intérpretes y ahí hacer las consultas propiamente de una persona con discapacidad a través de una videollamada, no solamente en el campus central universitario, sino de todas las regiones. Una acción parecida ha hecho el Ministerio Público, que ha implementado un, un WhatsApp en donde las víctimas de violencia intrafamiliar, propiamente mujeres, dirigido a mujeres, pueden eh, trasladar su denuncia a través de una llamada, de una videollamada, o bien pueden subir algún video en donde pues dan a conocer la situación que están viviendo. O sea que para implementar esto puede ser de manera gradual y conocer buenas prácticas de otras instituciones de otros países. Los formatos audibles, por ejemplo, dentro de lo convencional, por ejemplo, se habla de audiolibros. Estos audiolibros dentro del contexto de la discapacidad, pues ya adquieren el término, la expresión de formatos audibles. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene una política de atención a estudiantes con discapacidad. Esta misma debe, la verdad lo desconozco si está en formato accesible, me imagino que sí. Debe estar en lengua de señas, en formato audible, en PDF accesible. Y no solamente la política de atención a personas con discapacidad, sino todo el marco normativo que implique a la Universidad de San Carlos. Se maneja mucho a veces el discurso de inclusión cuando, por ejemplo, se hace un video con intérprete de lengua de señas el día marco de las personas con esta condición. Luego resulta que los demás días, cuando hay información, no se incluye esta inserción de intérprete de lengua de señas. Entonces caemos solamente en un discurso de inclusión, pero realmente toda la comunicación que se genere por parte de las instituciones, la Universidad de San Carlos, en sus redes sociales, en los audios, videos, pues debe de contar con ese elemento. Lectores de pantalla. Los lectores de pantalla, por ejemplo, visitamos la biblioteca y nos indicaba la persona encargada de ese momento del lugar que las computadoras tienen lectores de pantalla, y para esto pues lo que necesitan es la orientación del informático de cómo instalar el lector de pantalla. Hay software que son comprados, hay que invertir propiamente en este tipo de software, de aplicaciones, y pues hay también instituciones que pueden dar ese apoyo para obtener lectores de pantalla, y también pues la propia computadora al hablar de software que le brindan ese apoyo. Y también hay lectores de pantalla propiamente que ya trae el computador que se pueden habilitar. Sintetizadores de voz robótica, si ustedes pueden ingresar a la página del CONADI, al ingresar automáticamente se activa un sintetizador de voz sintetizada, voz robótica. La voz robótica pues es una de las situaciones que ha ido evolucionando hoy en día. Lo último que tuve conocimiento es que se ha trabajado una voz híbrida, tanto que tiene tonos de masculinos como femeninos. Hay una serie de locutores que ya han trabajado en estos proyectos, por ejemplo, colombianos, mexicanos, que ya han sido parte de estos proyectos. Por ejemplo, está Loquendo, es un software en donde se puede utilizar como voz robótica. Loquendo es uno de los primeros, pero hoy hay diversidad de programas que sintetizan la voz. Sin embargo, en el contexto de derechos humanos, se promueve más el uso de voces humanas, voces de locutores, porque tiene esa calidad, esa cercanía, esa naturalidad hacia una persona que utiliza formatos audibles. Entonces, pues también ya aquí ya va un poco un elemento, esa dignificación, pero también está el otro recurso de voces sintetizadas. Los pictogramas, hacíamos referencia
que los pictogramas son de apoyo, de uso para personas con discapacidad intelectual, para personas con discapacidad de baja escolaridad. Y, por ejemplo, también todos estos pictogramas, lo relacionado con el Tratado de Marrakech de accesibilizar en formatos audibles, uno de los hallazgos importantes por parte de la comisión que ha dado seguimiento a la implementación de formatos accesibles es que ha alcanzado a personas sin discapacidad que tienen baja escolaridad, que población que no ha sido alfabetizada. Entonces también nos damos cuenta que los productos accesibles tienen ese alcance para personas sin discapacidad que no han tenido acceso a la educación. Formatos de texto amplificado, también hay algunos plugins en que se pueden incluir a las páginas web en donde puede amplificar los textos. También tiene otro plugin, la página del CONADI, que invierte la tonalidad de la página, hace contraste de color, y para algunas personas de visión baja les resulta beneficioso hacer ese contraste de colores. Siempre lo accesible, si ustedes se dan cuenta, la diapositiva que estamos proyectando es de un fondo azul y los caracteres son blancos, con la finalidad también de hacer ese contraste de colores para que las personas con baja visión tengan esa facilidad. Es un elemento de apoyo. Y también debemos tener cierto cuidado en la utilización de colores. Es muy importante, por ejemplo, saber que el color amarillo puede generar crisis emocional en algunas personas con discapacidad psicosocial. Hay una película que se llama Me llamo Kant, seguramente lo han visto, creo que es una película hindú, o participa una persona hindú, en donde vemos dentro del contexto del desarrollo de la película que la persona entra en crisis al atravesarse la calle cuando ve el color amarillo. Entonces el amarillo le provoca ansiedad, le provoca una crisis, un cuadro complicado. Entonces también tenemos que saber que el contraste de colores debe ser, por ejemplo, estas tonalidades, tener conocimiento que algunos colores, y esto puede ser una consulta también al CONADI ya cuando se realicen ciertos instrumentos, de qué elementos se pueden utilizar. Etiquetado de fotos, dentro de las redes sociales, se puede etiquetar la foto, se puede tiene metadatos, se puede tomar esa opción para las personas que utilizan redes sociales, y esta función lo que va a realizar es que cuando una persona con discapacidad visual utiliza su dispositivo que le está leyendo con su lector de pantalla, al llegar a la fotografía le va a leer el etiquetado que le hemos dado. Por ejemplo, si ahorita tomáramos una fotografía, pusiéramos todas las cámaras y tomáramos una foto y le incluimos ese etiquetado, una persona que utiliza este mecanismo, este lector de pantalla, pues le va a leer actividad promovida por la Universidad de San Carlos para conocer, para fortalecer su conocimiento sobre los asuntos de discapacidad. No solamente, si lo dejamos solo como foto, lo que va a leer es MPG 41, solo va a leer el código. Sin embargo, al incluir este elemento, pues va a haber una descripción de la actividad que se está proyectando en la fotografía. Formato JPG, formato texto, aquí pues hace referencia que el formato JPG propiamente como foto no es leído, pero como sí se le puede incluir este otro elemento, se puede publicar la foto y en el espacio donde se publica habitualmente la información, poner ahí la descripción de la fotografía. Por ejemplo, una fotografía donde está algún rector, algún director, pues se hace referencia. En la fotografía se aprecia al rector, el decano de determinada facultad con el director tal y tal.
llevando a cabo una actividad académica. Entonces, todo eso pues también es en apoyo y cumple el derecho a la información de las personas con discapacidad. También dice, están los documentos, por ejemplo, los PDFs, los Word, los podemos guardar en formatos PDFs y esos son accesibles para personas con discapacidad. El PDF, el PDF escaneado no es accesible, porque a veces se habla que el PDF cumple con esa función de accesibilidad, pero solamente si son guardados desde el documento Word. Si son escaneados, pues esos no serán accesibles. Aquí vemos algunas fotografías sobre accesibilidad. Aquí vemos un reconocimiento que se le incluyó sistema Braille. Y pues vemos que también es un compañero estudiante de política que está pues leyendo en sistema Braille el contenido del reconocimiento. Hay muchas formas de utilizar Braille. Por ejemplo, lo ideal es en el papel adecuado para Braille, pero también nosotros hemos hecho algunas rotulaciones con papel metálico adhesivo para este tipo de rotulaciones. Hay algunos proyectos más elaborados, pero lo ideal es accesibilizar la información en beneficio de las personas con discapacidad. Aquí vemos intérprete de lengua de señas. Vemos en una conferencia de prensa que tenemos intérprete de lengua de señas. Propiamente la intérprete, nosotros en el CONADI la posicionamos en espacios de prensa, no porque hay periodistas con discapacidad auditiva. Bueno, de hecho sí hay noticieros de sordos que nos cubren en algunas oportunidades. Uno de los fines es posicionar a la inclusión de la intérprete de lengua de señas, muy ligado al derecho a la comunicación e información. Lamentablemente, antes de que fuera aprobada la ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala, los telenoticieros solamente han incluido intérprete de lengua de señas los domingos y las personas sordas dicen a manera de chiste, pero también tiene mucha realidad que ellos solo se informan los domingos. Por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir que los noticieros solamente el domingo han incluido este recurso humano. Eh, el canal de gobierno, la comunicación oficial, pues sí, hemos visto que ha habido un avance en cuanto a la implementación de intérprete de lengua de señas. Y también aquí vemos una proyección en las redes sociales que el intérprete de lengua de señas no solamente es televisivo, sino también en las redes sociales. Debe de cumplirse con la inclusión de esta de este recurso, y hay diferentes tamaños. Habitualmente se utiliza este recuadro muy pequeño, pero en algunos otros países se utiliza el intérprete en la mitad de la pantalla, el recuadro un poco más grande, o en algunas oportunidades el intérprete es el que está a full pantalla y la información cubre el espacio más pequeño de la pantalla. Entonces hay diferentes formas también de ir promoviendo el uso del intérprete de lengua de señas propiamente en las comunicaciones. Aquí vemos una imagen de un pictograma, lo que hablábamos, que se utiliza está muy en boga ahorita por la pandemia, el abrir el grifo, aplicar gel, el masaje de las manos, el lavado propiamente con agua, cerrar el grifo, el secado con la toalla, lo cual pues contribuye mucho a la comunicación a personas con discapacidad intelectual y también personas con discapacidad de baja escolaridad. Bueno, ya para estar cerrando y dar paso a algunas inquietudes que han surgido, les comento que el 3 de diciembre es un día muy importante para la población con discapacidad a nivel mundial. Es el día que ha establecido Naciones Unidas como el día marco de las personas con discapacidad. El CONADI, pues en este contexto realiza diversas actividades, muchas de ellas académicas,
para incidir en el avance de alguna iniciativa de ley. Se realiza una campaña de divulgación que es televisiva, radial, redes sociales, con la finalidad de seguir potenciando el avance del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, todo basado en las orientaciones de los diferentes instrumentos de derechos humanos con enfoque de discapacidad que ha ratificado Guatemala. Así que bueno, yo por ahí me detengo para darle cabida, también espacio, a algunas inquietudes que han surgido derivado de esta exposición. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que es muy interesante todo lo que usted nos ha planteado el día de hoy, ¿verdad? Son muchos elementos que nosotros podemos ir tomando y utilizando en nuestro diario vivir y pues por supuesto para la docencia, ¿verdad? Que es parte de nuestro quehacer, ¿verdad? Aquí en la universidad. Si hubiera alguien con alguna inquietud o alguna breve consulta, pues este es el momento. Por favor, Raúl de León. Muchas gracias, Alice. Yo quiero agradecer a Néstor por esta presentación que pues fue de gran ayuda para nosotros como docentes, y la forma en que me dio su presentación desde el principio hasta este momento pues ha sido muy enriquecedora, y esto nos habla un poco también de la necesidad que hay que como docentes también desarrollemos esa mediación de los contenidos para como de presentarlo a través de este diseño universal de aprendizaje. Recuerdo que 3 aspectos importantes que rigen este diseño es presentar múltiples formas de presentar el contenido o la información. El otro era dar opción a múltiples formas de expresión, y la otra, múltiples formas de evaluar también, tomando en cuenta que dentro de la población de los estudiantes hay diferencias en cuanto a la forma en que percibe cada uno el conocimiento, y de esta manera nosotros podamos estar con esta apertura. La verdad es que es una tarea muy grande y quiero felicitarte, Néstor, por la labor que estás desempeñando. La verdad es que es una temática que nos aborda a todos, porque todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida podemos estar en condición de discapacidad. Claro. Y en algún momento también hemos visto la encuesta nacional de la discapacidad, donde vemos que la participación de las personas con y sin discapacidad en los espacios educativos, como son muy similares, ¿verdad? Cuando ya a partir de la secundaria van a la universidad, una cantidad muy mínima. Sin embargo, sigue siendo, ¿verdad?, una oportunidad por medio de este tipo de charlas de poder reflexionar en cuanto a cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y también permitirnos entender a profundidad cómo las estrategias, ¿verdad? Porque está contemplado también en la ley de que las instituciones educativas deben diseñar todo tipo de programas educativos para poder facilitar el acceso al desarrollo, a la profesionalización, el acceso a los espacios laborales. Y en ese sentido, también viene a mi mente recordar una de las iniciativas en Chile, ¿verdad?, de que hay de cómo la inclusión laboral ha permitido que un 1% de la población de trabajadores tenga el derecho a poder desarrollarse como personas, tener acceso a una dignificación laboral, y por supuesto, ¿verdad?, a desarrollarse y a tener
algún tipo de ayuda social como alguna jubilación o algún tipo de apoyo médico. Entonces, yo agradezco mucho, Néstor, el tema para nosotros es fundamental, para los docentes que podamos diseñar y podamos apoyarnos, crear este círculo de aprendizaje en el cual nosotros podamos seguir apoyando, ¿verdad? Personalmente tengo un alumno, Ignacio. Hoy me toca clase con Ignacio. Yo llevo aquí muchas ideas tuyas para aplicar en mi materia y yo agradezco mucho tu labor que con tanta pasión y con tanto ahínco nos compartiste. Es un gusto saludarte, que Dios te siga bendiciendo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Quisiera también comentarles que lo que decía el licenciado me recordó lo que a principios de año, también desarrollamos con una institución de gobierno que nos hacía la consulta, bueno, yo creo que querían hacer bastante, pero no sé si se concretó, porque querían hacer un producto por tipo de discapacidad. Entonces nosotros le comentamos, le dijimos que perdía el sentido de ser inclusivos. Y también debemos tomar en cuenta, por ejemplo, acá en el CONADI, hacemos audiovisuales propiamente, con locución, lo que decíamos, locución humana, que tenga intérprete de lengua de señas. Trabajamos en la redacción, que sea de fácil comprensión, y también incluimos ideas claves o pueden ser también imágenes de pictogramas. Entonces, en este proceso de educación como de formación que decía el licenciado, pues estar conscientes de que no tenemos que elaborar 4 productos diferentes para personas con discapacidad, sino que sea uno que tenga los elementos de accesibilidad, puede ser intérprete de lengua de señas, hay diferentes tipos de locuciones, si no es humana puede ser sintetizada, pueden ser documentos Word, también lo que se le llaman documentos abiertos, de información abierta. Entonces, tomar en cuenta que estos elementos no significa que tenemos que hacer una producción exhaustiva para cada tipo de deficiencia, para cada tipo de discapacidad, sino un producto, por ejemplo, una presentación PowerPoint que incluya este tipo de elementos, y también de seguir manejando ese concepto de inclusión. Y será una presentación no solamente para personas con discapacidad, sino para personas sin discapacidad que estarán recibiendo el contenido que estarán impartiendo correspondiente por parte de los docentes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Néstor Mazariegos. Usted, la verdad, muy amable por participar con nosotros como parte del CONADI, ¿verdad? Para nosotros ha sido algo muy enriquecedor todo el conocimiento que usted nos ha transmitido el día de hoy. Y pues prácticamente con esta conferencia vamos a finalizar esta capacitación el día de hoy debido al tiempo, ¿verdad? Y la próxima se estará reagendando si la licenciada Perla así lo considera. Les voy a presentar. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, se visualiza. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Pues este es el diploma que la Comisión de Atención a la Población con Discapacidad del Consejo Superior Universitario y la Coordinadora General de Planificación otorgan el presente reconocimiento al licenciado Néstor Mazariegos, ¿verdad? Por su participación como conferencista en el tema accesibilidad digital para garantizar el derecho a la información, dirigido a los enlaces universitarios nombrados por cada una de las unidades para darle seguimiento a la política a lo interno de sus unidades. Esto firmado por el arquitecto Edgar López y la arquitecta Alice Michelle Gómez de la Coordinadora General de Planificación. Agradecemos su participación.
Muchas gracias a todos los enlaces. Espero que esto haya sido enriquecedor para ustedes y muchas gracias, licenciado. Pues prácticamente estaremos trabajando en conjunto con muchas otras actividades, ¿verdad? Para poder, pues, llevar todo ese conocimiento y sensibilización a toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Y pues muchas gracias a todos. A los enlaces se les estará enviando la información correspondiente para que pueda ser transmitida a lo interno de sus unidades. Pues con esto nos despedimos y gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Un placer saludar. Gracias, muy amable. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Buen día. Feliz tarde. Pasen buen día. Buen día a todos. Buen día, muchas gracias. Que les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Se cuidan.